tal? Mi nombre es Mabel Cristina Bastidas Pantoja, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un video que estoy realizando para el curso de Microbiología de Suelos, correspondiente a la tarea 1, que es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, como primera pregunta tenemos: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta también mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, de acuerdo a Madigan 2015, el crecimiento microbiano de las actividades microbianas son posibles a través de un ecosistema, de las especies y también del tamaño de la población. En la velocidad de estas actividades están controladas principalmente por los nutrientes y las condiciones que prevalecen en el ecosistema. Diversos factores microbianos pueden causar efectos muy profundos, reducir o fomentar la actividad de estos microorganismos. Por lo cual, entre algunos de los recursos que influyen en el crecimiento microbiano tenemos, como observamos en la imagen, la temperatura. Debido a que a temperaturas muy elevadas los microorganismos tampoco pueden desarrollarse. Hay muy poca cantidad de microorganismos que son adaptados a climas, a temperaturas extremas. Los nutrientes, muchos microorganismos no pueden vivir en hábitats donde no tienen los nutrientes suficientes para su desarrollo. También la disponibilidad de agua, principalmente porque pues, sin un recurso como el agua no podría existir la vida, es fundamental. Esos son como los 3 recursos que influyen también en el crecimiento microbiano. En la siguiente pregunta, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, de acuerdo a Madigan 2015, una comunidad microbiana está conformada por poblaciones de una especie que viven asociadas con poblaciones de otra o más especies. Aquí podemos observar en la imagen varias poblaciones, varias comunidades microbianas, diferentes especies. Y bueno, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza de especies es el número total de especies, de diferentes especies presentes en el hábitat. Por otra parte, la abundancia de cada especie es una proporción al porcentaje, es un porcentaje de acuerdo a las otras especies. Por ejemplo, aquí en la figura, pues no sé, traje a colación algunas especies. Aquí podemos encontrar 1, 2, 3, 4 especies, es decir, que aquí tenemos una riqueza de 4 especies, y la abundancia de estas depende de cuántos microorganismos hayan o cuántos individuos hayan de cada una de estas especies, y en la proporción con relación a las demás, es decir, que estos pueden haber, por decir, 100 de estos 200, 500, es decir, en total podrían ser de estos un porcentaje mucho más alto que los demás. Por eso entonces se diría que una de estas especies sería la especie más abundante. Bueno, continuemos. Bueno, en este mapa conceptual sinteticé cómo funciona el aporte de la energía del ecosistema y cómo pues los microorganismos juegan un papel fundamental en esto. Especialmente pues los microorganismos cumplen un papel en la utilización de la energía y la sintetización de los elementos o la materia orgánica que se encuentra en el ambiente, de la luz solar, del carbono orgánico y de otras sustancias inorgánicas reducidas, las cuales pueden utilizar algunos microorganismos. Por ejemplo, los fotótrofos sintetizan la ATP y generan una nueva materia orgánica
que contienen nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos que generan vida. También la actividad catabólica de los organismos quimiotrófos, quimioorganotrófos. Estos microorganismos pues ayudan, oxidan la materia orgánica a CO2 mediante la respiración o la fermentación. En este caso también los quimiolitrófos también oxidan también los donadores de electrones inorgánicos como el H2, F2+, y entre otros. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente del oxígeno en la Tierra. Bueno, el microambiente, ya sabemos que como los microorganismos son muy pequeños, o sea, experimentan en un ambiente local reducido. Entonces, este pequeño espacio en el que ellos habitan se conoce como microambiente. Y un ejemplo de esto pues es la distribución de nutriente microbiano como el oxígeno en una pequeña partícula del suelo. Aquí en la imagen podemos ver una partícula de suelo en una escala microbiana, o sea, una partícula de suelo muy pequeña en donde múltiples organismos se distribuyen de acuerdo a la cantidad de gases esenciales que llegan hasta ese lugar. Entonces tenemos que en la parte central de nuestra partícula, ahí llega una cantidad de oxígeno que es cero, nula. Y esto reduce pues la cantidad de microorganismos que hay. Pues prácticamente solo se pueden desarrollar bacterias anatóxicas que pueden sobrevivir sin la necesidad de oxígeno. También en este nivel de aquí, digámoslo por fuera, en la parte superior, se pueden desarrollar todas las bacterias anaeróbicas facultativas. En este nivel de oxígeno que alcanza un 21%, se pueden desarrollar bacterias aeróbicas, y en un nivel de oxígeno del 10 al 15% se pueden desarrollar bacterias microaeróbicas. Bueno, la siguiente pregunta: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Pues ¿por qué se da la competencia? Por principalmente los recursos que se encuentran en el ambiente, por los nutrientes, por esto pues ayuda a aumentar la velocidad de crecimiento. Algunos microorganismos colaboran entre sí también para llevar bien las transformaciones. Bueno, este lo ven una sustentación tanto oral. Esta es una sustentación. Miren, aquí tenemos el dibujo o esquema de la composición del suelo, teniendo en cuenta los microorganismos que habitan en él. Aquí hay algunas bacterias y hongos que se encuentran en la rizósfera, que es toda esta parte que se representa ahí. Bueno, ¿y qué es la rizósfera y por qué es importante? Bueno, la rizósfera es una zona que rodea la raíz de la planta, como les dibujé acá. Esta zona es donde se generan unas interacciones que afectan el crecimiento de una amplia gama de cultivos, por lo cual las rizósferas son muy importantes como sustitutos de fertilizantes y pesticidas químicos. Es bien conocido también que las bacterias aumentan exponencialmente en cercanía de las raíces vivas de la planta. Este efecto, denominado rizosférico, se debe a las condiciones geográficas creadas por las raíces que favorecen la disponibilidad de alimentos bacterianos, exudados, descamaciones, etc., y condiciones ambientales más adecuadas, como la protección, la retención de humedad. En estas zonas donde hay una cantidad considerable de
raíz, de pequeñas raicillas, pues obviamente es donde más microorganismos se encuentran activos debido pues, a todas las condiciones que les favorecen para su desarrollo, especialmente porque tienen alimento, tienen un hábitat con agua, con unas condiciones de humedad, de temperatura, y entonces aquí es propicio para que ellos se desarrollen. Ese es el efecto rizosférico y esta es la zona de la rizosfera. Y debido a esta actividad microbiana, pues obviamente también ellos ayudan a recuperar el suelo y a favorecer pues también lo que es la fertilidad. Bueno, ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Pues ya lo había mencionado, hay una gran cantidad de factores que rigen la actividad microbiana. En el caso de la temperatura, en suelos áridos, los ambientes son extremos, los máximos de temperatura pueden llegar hasta 60 grados centígrados y unos mínimos de menos 24 grados centígrados, y es ahí cuando una pequeña parte de microorganismos son los que pueden adaptarse a vivir en estas zonas áridas, y pues obviamente al haber muy poca cantidad de microorganismos es mucho más difícil que esos suelos se recuperen porque hay una actividad microbiana mucho más baja que en zonas donde pues, hay temperaturas que favorecen la proliferación de muchos microorganismos. También la disponibilidad de agua, obviamente, sin agua no existiría la vida. Los nutrientes, especialmente en zonas pues, que tengan nutrientes especiales que ayudan a que las bacterias puedan o diferentes otros microorganismos puedan desarrollarse, pues obviamente los nutrientes juegan un papel fundamental. Como ya lo había mencionado, la cantidad de oxígeno, el oxígeno que entra en una partícula del suelo limita muchísimo qué tipo o qué especies pueden desarrollarse en ese ambiente. Porque es posible la especiación arenopática en el subsuelo debido a las barreras que se forman geográficamente debido al tiempo, ¿no? ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? ¿Por qué la diversidad? Porque pues de acuerdo a la diversidad podemos de microorganismos que hay en el suelo, pues va a haber mucha más actividad y pues se va a renovar mucho más cantidad de carbono y de nutrientes se van a fijar al suelo, y este pues se va a convertir en un suelo más fértil que va a ayudar al crecimiento de más plantas. Entonces aquí en la imagen podemos ver más claramente un esquema de cómo las plantas pues aportan su materia orgánica, los exudados a través de la raíz. Los microorganismos captan todos estos elementos del suelo y ayudan a su sintetización, proporcionan al suelo material que las plantas pueden absorber, y estas a su vez siguen desarrollándose. Entonces es un ciclo que permite pues que sea sostenible el ecosistema. Bueno, entre los grupos microbianos que tenemos encontramos 5 grupos que son representativos, entre los que encontramos eucariotas y procariotas. Encontramos bacterias, archeas, protozoos, hongos y virus. Las bacterias son pues microorganismos unicelulares, procariontes, o sea que significa que no poseen núcleo. Según su forma, la bacteria pues se clasifican en bacilos, que son una forma de bastón, los espirales que tienen forma de espiral, los cocos, en fin. Y en este caso las archeas son un conjunto también de microorganismos como las bacterias que tienen una morfología procariota. También no tienen un núcleo definido, ni tampoco orgánulos ni membranas internas, de tal forma que estos también utilizan, digamos, la luz